Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día miércoles 16 de noviembre de 2022. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares esta mañana en una reflexión profunda que cada uno debemos hacer. Debemos de hacer una introspectiva para reconocer la grandeza que tenemos precisamente de poder y la bendición de levantarnos, concurrir a nuestras actividades y por consecuencia poner lo mejor de nosotros para que todo esto sea exitoso. Así es que desde ya el mejor de los deseos en este día miércoles a mitad de semana para que poco a poco vayamos sacando lo mejor para nuestra sociedad, para nuestro entorno. Así es que bienvenidos a una edición más de su programa. Este día miércoles, desde luego, siempre colocamos temas importantes de interés, como siempre, nacional, y a fin de que ustedes puedan tener su propia lectura con relación a los temas que aquí abordamos. Este día vamos a hacer varias valoraciones sobre cómo está el país. Una efeméride bastante importante es que hoy se cumplen 33 años de la masacre de la UCA, y en ese contexto pues se genera siempre aspectos que tienen que ver con las evaluaciones judiciales. La más reciente es la libertad condicional que obtuvo uno de los principales implicados en esta masacre. Hablamos del coronel Guillermo Benavides, un tema que creo que es importante con nuestros invitados también darle una lectura, un vistazo desde su perspectiva también. Vamos a hablar acerca de esta situación que se ha generado en torno a declaraciones que posiblemente pueda generarse una separación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral bajo el temor que planteaba uno de sus magistrados, en este caso el doctor Julio Olivas, pero a diferencia también del magistrado Noel Orellana, que en su momento sale al paso y dice todo lo contrario. Esto se da en el contexto también de todo este proceso de responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral con respecto a lo que es el voto en el exterior y otros temas importantes que vamos a aprovechar a abordarlos con nuestros invitados. Saludo cordialmente al ingeniero Jorge Villacorta. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Qué gusto tenerlo acá en el programa. A la orden siempre, Ernesto. Es un gusto, igual con este gran amigo. Gracias. Juan Ramón Maldonado también, gracias por acompañarnos, Juan Gracias, Ramón. Ernesto. Buenos días, ingeniero Villacorta. Un gusto compartir con ustedes y sobre todo con los televidentes en este espacio en donde pues venimos a compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista para que cada uno ponga en perspectiva y saque su propia conclusión. La participación de nuestros televidentes es muy importante. Nos interesa conocer sus puntos de vista, nos interesa interactuar con ustedes y conocer también de sus aportes a la discusión que vamos a sostener con nuestros invitados. Voy a comenzar como punto de partida colocando esta nueva tarea que tiene el Tribunal Supremo Electoral antes de llegar a esta discusión sobre el tema de separaciones por posibles vinculaciones y lo que sea, que sin duda alguna va a salir de manera relacionado, pero partiendo de lo que es el voto en el exterior, que de alguna manera es la base por la cual se sustenta el hecho de que es una responsabilidad muy grande que lleva el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en materia logística y otros aspectos que tienen que ver con la transparencia. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué piensan al respecto? Correcto. Comencemos por ahí. Ingeniero. Bueno, dejemos claro que no es primera vez. Ya se ha votado por presidente respetando el derecho de los salvadoreños en el exterior. Ahora, al reformar, al derogar la ley anterior y crear esta nueva ley, a mi gusto, muy tarde su aprobación y muy tarde también el que ya esté finalizado el proceso de formación de ley, se permite entonces ahora un paso más. Ya no solo es el presidente, sino que vamos a elección de diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano. Claro, eso basado en una resolución de la Sala Constitucional en la que no solo dejó ahí
dijo que el derecho implicaba también a la elección de consejos municipales. Cosa que definitivamente, mi visión personal es que los magistrados, para mi gusto, se excedieron en eso. Creo que no se consideró y no se tomó opinión del tribunal de lo complejo que sería una elección también de consejos municipales, con las características de fotografía, con las características de votar voto cruzado, preferencias, con el hecho de que cualquiera puede considerarse candidato, no alcalde. Yo quiero ser síndico y correr solo como síndico. Es decir, claro, la ley dice que la planilla debe ser completa, pero así como estaban pensadas las cosas, digo esto porque ahora esta experiencia es responsabilidad. Con esa ley que tiene dificultades, no hay ninguna duda, en eso el magistrado Olivo tiene razón, hay un montón de vacíos que se sienten. Él habla de un sufragio pasivo, que no hay un padrón, que no hay vigilancia, duda mucho del tema de la transmisión y sobre todo de la autonomía. Son aspectos que recojo porque esos fueron así, los puntos. Lo que pasa es que la ley deja vacíos, cosas, y abre a esta opinión, incluso decir que es posible fraude. Yo no voy a decir que a alguien no se le ocurra hacer fraude, y eso no es de ahora. ¿Sí? ¿Me explico? Esa es parte de las picardías. De la historia misma, ¿verdad? Y de la historia misma. Que se pueda hacer, eso depende, aunque no le guste, estricta y exclusivamente del tribunal, de esos 5 personas, de la presidenta y los 4 más, que tienen la obligación, fíjense bien, histórica. Digo histórica porque sería el primer tribunal que se vería mezclado en un tema de este tipo, de violación de la ley, de violación de la voluntad popular, porque por más que la gente diga, perdónenme, pero el Tribunal Supremo Electoral ha hecho más de 20 elecciones y no más, y dificultades siempre, pero de eso a señalar que hubo fraude. Entonces digo ese punto porque es responsabilidad histórica de estos 5 personas. Es grave eso. ¿De qué depende? Para mí, con esto cierro, de las empresas internacionales, y dije en plural, que se contraten para formar el padrón, porque sí va a haber padrón, solo que de información que le manda el gobierno a través de Cancillería, a través del Ministerio del Interior de Migración, ¿me explico? Entonces, y a través de un RNPN, que ahora resulta que ya no hay partidos políticos ahí, solo el gobierno. Claro, la ley permite, y eso sí hay que dejarlo claro, que los partidos políticos pueden supervisar y observar todo el proceso. Sí. Por consiguiente, le pueden pedir al registro que dé la información, aunque no estén ahí presentes. Entonces, dependiendo de la empresa, que no permita que haya posibilidad de votar con 2 instrumentos, no es que con uno solo, de manera tal que el DUI vigente mata, como decimos en póker, al DUI viejo, y el DUI mata pasaporte. Con ese esquema, perdónenme, la empresa tiene que hacer ese cruce de tal manera que cuando yo marque, como cuando está mandando plata por el banco, y usted no mete su clave o mal puesta, no le deja pasar. La mesa está servida con sus declaraciones. Ese mismo sentido es lo que tiene que ser. Ok, vamos a ver un poco valores agregados o distantes de lo que planteaba el ingeniero. Sí, hay que entender que en esta coyuntura se juegan varios puntos. O sea, hay varias situaciones que se mezclan. El primero, que no es una situación de elección única como que si fuera la presidencial. Digamos que fuese mucho más fácil el proceso de votación, sino que se conjugan los 4 tipos de votaciones: presidencial, para diputados, para el Parlacen y para alcalde, el Consejo Municipal. Entonces se deciden solo optar por, en este caso, la presidencial y para la legislatura.
Primer caso. Segundo, hay que poner en contexto que esta situación del voto electrónico siempre es muy complejo. Bueno, ahora en Brasil se está teniendo esa discusión, ¿verdad? Ese problema de que están en conflicto. Hay un conflicto social de inconformidad. De todo proceso de que se adjudica de que hay fraude. De los resultados, al grado que ha tenido que hacer intervenciones la misma autoridad. Correcto. Entonces, pero ese sentido de fraude siempre es hay un fantasma. Siempre un fantasma que siempre está asustando con el petate del muerto, como se dice acá, literalmente, porque puede ser. Pero coincido con el ingeniero Villacorta en el sentido que el tribunal es quien debe tener las reglas claras y poner el proceso claro para que se pueda hacer este proceso de administración. Y tomando en cuenta esos puntos, yo creo que es mucho más fácil confiar en el sistema a modo que se pueda dar esta versión de manera muy particular para poderlo hacer. Hizo hincapié en un elemento fundamental en esto, que llevan y cargan sobre sus hombros este tribunal el poder establecer históricamente un proceso que no lo hemos tenido, porque ahora ya tenemos un nuevo marco que es mucho más extenso de lo que anteriormente tenía. Es que el voto en el exterior se dio anteriormente. Siempre estaba, es el método. Que los votos fueron tan, no quiero decir pírricos, pero fueron mínimos, fueron no sé cuántos. Correcto. Pero ahora estás hablando de un voto entonces es el método el que está cambiando para ampliarse, para darle oportunidad, que es una deuda histórica que se tenía con los compatriotas en el exterior, de que no se agilizara este proceso como tal. Yo siempre he valorado que para mí el tribunal se debe reconfigurar las decisiones conforme a este proceso electoral, en que el tribunal a veces se convierte en juez y parte. Juez en el sentido de tomar decisiones muy particulares que tiene que ver con lo legal, pero también con el proceso de organización. Hay instituciones en países, lo que aquí siempre se ha debatido, que debería haber separaciones es correcto, para saber que un organismo solo planifique y organice las elecciones y otro tenga que ver con esta función de vincular la legalidad con los procesos. No hay duda que el tribunal es el responsable, insisto. Decía que en esa etapa, recuérdese que usted el ciudadano ya va a poder votar un mes antes a través del celular. Todo ese proceso debe ser diseñado, los software que permitan hacer eso para que no se vote dos veces. Es responsabilidad del tribunal, de la empresa que se contrate con la experiencia respectiva. Pero luego viene otro problema. También el software debe considerar el voto electrónico, porque va a ser electrónico, en los consulados o en los lugares donde se ponga la junta para que le llegue a la gente de manera presencial. Allí solo se podrá votar con pasaporte. ¿Me explico? Pero bueno, igual, cuando se mete la información, la máquina debe rechazar si él tiene DUI. ¿Me explico? Todo eso tiene que ser diseñado. Y luego la transmisión de resultados. Digo esto porque ahora no sabemos cuántas personas en el exterior van a votar. Tienen todas las facilidades del mundo. Hasta en algunos casos me parece excesiva, porque si no le pone fecha desde cuándo pasaportes vencidos, hasta Matías Delgado podría estar votando con un pasaporte de allá de 1500, 1600, de 1800. Eso debería tener un límite. Yo no sé si el tribunal podrá hacer eso desde el punto de vista incluso logístico, porque bueno, ¿y cuántas personas van a votar en Maryland? ¿Cuántas en Virginia? ¿Me explico? ¿Cuántas? Tantas porque están inscritos. No, perdóname, y los que tienen pasaporte de 1960. Esa parte hay una cosa, hay problema. Ayer conversaba, un día el lunes conversé con la embajadora de El Salvador en Washington, y me decía que ella asegura que la ley especial, esta ley del voto en el exterior, es un gran avance, ¿verdad? Y que de alguna manera, si no va con algunas limitantes que se reconocen, que ya ustedes lo mencionan, que es el tema de los consejos municipales y diputados del Parlace, pero ya es un primer paso precisamente para medir los alcances de una logística
tecnológica que no es Sí, fácil. claro. Y es que, por ejemplo, hay expertos, Ernesto, ingeniero Villacorta, que manifiestan que por lo menos a nivel mundial hay 32 formas de votación. Es decir, eso para dimensionar lo complejo que es por cada sistema y cada cultura el hecho de la organización de elecciones. Pero es un gran avance, sí, es un gran avance. Sí coincido en que se pudo tal vez haber aprobado con mucha más rapidez esta nueva ley a modo de que se dejara el panorama más claro. Pero también ¿tú crees que hay demasiada premura para como carga o de responsabilidad para el tribunal? No. ¿Es responsabilidad de la Asamblea? Sí, la Asamblea es la que tiene la distribución, pero el tribunal ya... Los tiempos parece estar bien... Tuvo conversaciones con los diputados y ahí se planteó cómo iba a ser el panorama. Por lo tanto, no es que no supieran o no tuvieran una idea de qué se iba a hacer. Okay. Ahora es responsabilidad de los magistrados y del tribunal mismo ir verificando e ir poniendo el dedo en la llaga en aquellos procesos o en aquellas acciones que en realidad donde se pueda tener algún tipo de duda, como por ejemplo el uso del software o la validación y transmisión de datos, entre otras cosas. Pero eso creo que todavía, aún con poco tiempo, se puede ir ajustando y solventando. A ver, esta discusión, este análisis puntual, en una entrevista de televisión, el magistrado, el doctor Julio Olivo, a quien voy a tener la oportunidad de invitarlo también en su momento, expresó sus consideraciones y observaciones a la ley, donde planteaba sobre los vacíos que dejaba en torno al sufragio pasivo, hablaba que esto de alguna manera pues viene a no permitir el voto directo de los que ya mencionamos, hablaba de la falta de un padrón, de la falta de vigilancia, de la transmisión de la autonomía, etcétera, etcétera. Pero también dijo esto ya en su contexto de conversación, que tenía un temor a ser destituido, ¿verdad? Y a que se le montara una especie de delito. Ahí están directamente las declaraciones. Hay un temor, ¿verdad?, de proponer reformas a la ley del voto en el exterior de la Asamblea, como si esta va a permitir un decreto en donde nos destituya, dice. Ese es uno de los temores, pero hay otra declaración más directa, ¿verdad?, donde él hace ver de que sí hay un temor de proponer reformas que verdaderamente los pueda llevar a ellos a ser destituidos. Pero también viene, posteriormente al paso de esta declaración, el magistrado también del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, y dice: yo no me siento amenazado de que me quiten y me metan preso, dice. Yo creo estar trabajando de la manera más acorde. Esta es una polémica más que se genera en ese contexto, ingeniero. Pues yo creo que ni él ni la presidenta estarán con temores, pero que Julio pueda tener temores cuando ya le pusieron una amenaza de un delito, sí, que ya se lo están anunciando, y él es evidente que de los 5 es quien más entra en discordia a la hora de votación. Controversial, para ponerlo elegante, con las decisiones que evidentemente surgen de Capres. Hombre, eso hace que él tiene razón, él se puede sentir amenazado. Y no lo dudo, y él tiene derecho de sentirse así. Sí. Tendrá sus razones. De manera más concreta. Y él explica sus razones de que le pueden endilgar un delito y seguir el proceso. Estamos en una situación, no nos engañemos, estamos en un proceso donde el Estado de Derecho... Es correcto, pero también hay que valorar que en este caso el magistrado Oliva no es nuevo en este tipo de conflictos. Recordemos que ya venía en conflictos con la sala constitucional anterior, la sala 2009-2018, ¿verdad? En donde creo que uno de los puntos que más sobresale de esto es que él argumenta que él se apega a cumplir la Constitución y no a los decretos que genera la Corte. Pero es decir, esa es la disyuntiva, porque la Corte al final es quien tiene la obligación para
modificar, para rechazar, para derogar, para lo que sea, cualquier elemento constitucional, para reinterpretar también. Ahora, y ese contexto es donde él manifiesta que él no le va a hacer caso a ningún miembro de la sala, donde puede caer en desacato. Ese es el punto. Ahora, ingeniero, y también tú que obviamente has estado, digamos, sos más contemporáneo en los análisis estos que ya a lo largo de la historia, no es porque estemos viejos con el ingeniero, pero todo esto viene y concurre a partir de todas las transformaciones que sufrieron con la asunción de esta nueva Asamblea Legislativa, cambiar magistrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo preveía que también en el tribunal se iba a hacer lo mismo. Así que, o sea, este canto de ahora viene desde ese entonces, ¿se recuerdan? Claro, porque se suponía que los miembros del tribunal también se ponían genuflexos. O los podían quitar. O los quitaba, sí, o sea, no es nuevo eso. Eso es lo que se suponía. Ojalá que no, y creo que a estas alturas, perdóneme, del proceso electoral, del sería plan, gravísimo error, sería pero es que el temor a lo mejor ha de ser normal. Él hablaba, si yo propongo reformas para cambiar todos estos vacíos que yo veo en la ley del voto en el exterior, yo temo porque puede ser que se esté preparando en un momento algún decreto en la Asamblea Legislativa. Son palabras así, guías, no las de él, generales. Sí, pero puede ser que hasta me levanten. Pero honestamente, mira, hacer una cosa de esa me parece que sería dañar el proceso, pero principalmente a las aspiraciones del señor presidente de ser reelecto. ¿Cómo quedaría su reelección manchada con una acción de ese tipo? Creo que a nadie le conviene, a él, pero mucho menos a los ciudadanos. Nos conviene que se ponga en desprestigio el árbitro que ha arbitrado todos los partidos que hasta ahora se han dado. No, y aparte que estamos en un entorno democrático en donde pues es válido que cada quien pueda definir, bueno, él dice, he encontrado valor o que estos puntos todavía están débiles, es normal, es un funcionario y tiene todo el derecho a decirlo. Ahora las acciones son las que determinan eso. Él puede votar a favor, en contra, abstenerse, lo que sea. Aquí me pregunta y ahí es donde se viene ¿por qué el otro magistrado no se siente amenazado y entra la misma responsabilidad? Entonces están las declaraciones ahí de Noel Orellana, no sé si las tenemos, ¿sí? Sí, el punto es que, por ejemplo, hay una vinculación y una característica muy particular a veces de los funcionarios en donde con sus palabras, pues, le ponen más ahí está gasolina al fuego. Esta es la declaración de Noel Orellana. Como funcionario estoy en mi carácter personal obligado a cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. No es tema de si me gusta o no me gusta. Esto creo que fue en referencia, este es otro tema, que no es el que estamos abordando, pero esto fue en relación al tema de la reelección. Y es que es ahí donde viene la polémica, Ernesto. No, la polémica surge con el voto en el exterior. Correcto. No, me refiero en el sentido de las valoraciones del magistrado Oliva cuando manifiesta que no hace caso o no hará caso de decisiones de esa índole. de la Corte, ¿verdad? En este caso de la Sala. Y pues hasta los mismos diputados entienden que toda decisión de la Sala es de obligatorio cumplimiento. A ver, pero ahí es donde está el punto, y eso iba a preguntarle al ingeniero lo que acabas de decir tú últimamente, porque ese es el tema también polémico. Las resoluciones de la Sala de la Constitución son de fiel cumplimiento. Así es. ¿Y quién duda de eso? El que dude, perdónenme, y peor si es abogado, creo que comete un error. Así es. Claro, va a decir, es que esa corte es espuria. Es que ese no es el punto. En este momento, esa es la corte según el sistema en el que estamos ahora. Me guste o no me guste. Y la resolución ahí está. Puedo cuestionarla. Si yo soy juez, tengo que cumplirla. Yo como ciudadano puedo decir, a mí no me interesa eso. ¿Me explico? Y si quieren, ni siquiera voy a votar. Tiene su derecho también. Pero que la resolución se debe cumplir. Sí, no hay forma, principalmente porque como jueces ellos no pueden acudir a decir, mire, como la consideramos inconstitucional, no la cumplimos. No pueden hacer eso porque tendrían que responderle a la misma Sala. Y la ley deja claro. Pero corren avalanchas de críticas a quienes asumen posturas como la que usted dice. No, si no hay ninguna duda. Está bien que las críticas y para eso están.
Pero perdóneme, no se puede. Bueno, ¿cómo es posible que yo diga que es espuria y presento a Díaz Corpus? ¿Para qué diablos llevan a esperar a Díaz Corpus? ¿Quién la va a atender? Los mismos críticos han recurrido a la misma corte, dándole legitimidad a una sala que no responde ni una sola, solo confirma. Es contradictorio, cosas, ¿verdad? Yo, sin ser abogado, pero ¿para qué le vas a llevar? Entonces, es una especie de reconocerlo. ¿Para qué le vas a llevar? Además, ya sabes que esa sala no va a seguir absolutamente nada, porque está al servicio del Ejecutivo. No, pero tampoco es primera vez que se hace eso, ingeniero. Es decir, siempre cada tema, de hecho el mismo magistrado Oliva ha manifestado que las salas, la anterior, la de los 4 jinetes, denominados de esa manera, tenían su agenda política. Entonces, pues, porque son seleccionados por los mismos partidos. O sea, nuestro sistema ha configurado de esa manera a que sean los mismos partidos quienes tengan su cuota de representación, en quienes algún momento pongan su agenda, pero es por la misma coyuntura que se maneja. Aquí lo importante es determinar contra quién me estoy peleando. Es decir, es lógico que en este caso, cuando se quiera hacer alguna mención de interpretación constitucional, pues la máxima autoridad es la sala. Ahora, en el caso de esta elección, dejemos claro que también existen reglamentos, que el tribunal puede dar reglamentos que le permitan ajustar aspectos que en la ley pueden estar oscuros o deficientes. El reglamento les puede ayudar a eso. E insisto, depende de las empresas que contraten para ambas tareas, en la empresa que audite todo este proceso. Claro, si a mí me dicen que van a contratar una empresa pajarito como la del tal Chivo Wallet, pues hombre, sería absurdo, ¿verdad? No, y es ahí Tiene donde que ser una cosa seria. Y es aquí donde tiene todo el derecho el magistrado, pues a ir, o todos, cualquiera, a ir valorando sobre el proceso. Pero eso se va a ir dando a conocer en la medida que se tomen decisiones, que se vayan denunciando estos aspectos, pero no sin antes entrar en el proceso o sin antes desarrollar todo y ya tener una perspectiva de cualquier valoración. Recuerden ustedes la elección anterior, y no todos los muchachos que eran candidatos de Nuevas Ideas dijeron que iba a haber fraude, hasta el presidente. Y miren, terminaron siendo la mayoría. La mayoría son tranquilos. Y hay otro elemento también importante en esto, y aquí muchos han elogiado procesos eleccionarios con el uso de la tecnología de Venezuela, por ejemplo. Venezuela siempre fue un modelo. ¿Se recuerda? A ver, yo le voy a explicar. Ahora ya lo... No, me decía un técnico especializado en esto internacional, me dice: Jorge, quien controla el registro gana las elecciones. Claro. Bueno, ahí lo dijo tú. Venezuela encontró el registro. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, bueno, nos queda claro, ahí está el análisis a este tema que ha despertado esta polémica sobre el posible o el temor a ser destituidos o encarcelados, ¿verdad?, que se ha generado a partir de esta declaración que se dio en el contexto del análisis de las observaciones que se hiciera a la ley del voto en el exterior por parte del magistrado, el doctor Julio Oliva. Así es que voy a tener la oportunidad de invitarlo a él más adelante para que conversemos sobre este punto. Vámonos a una pausa. Hoy se cumplen, decía, 33 años, sí, de la masacre de la UCA. También esto despierta un debate, y más aún en el contexto de ciertas detenciones de altos jefes militares, la libertad condicional, por cierto, para uno de sus implicados. En fin, hay muchos temas que también tratar. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues escríbanos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Continuamos en el análisis de temas de país con el ingeniero Jorge Villacorta y el licenciado Juan Ramón Maldonado. Y hacíamos reflexiones en torno, en la primera instancia, sobre la ley del voto en el exterior y algunas observaciones que en su momento hiciera el magistrado Julio Olivo, y que esto despertó también cierto debate en torno a el temor que tiene él de ser destituido o encarcelado, sí, al emitir cierta reforma u observaciones a esta ley. Bueno, vamos a pasar a otro tema que
en honor al tiempo, creo que es importante también, este día se cumplen 33 años de la masacre de la UCA, y en el contexto mismo de la conmemoración de esta efeméride se dan aspectos que tienen que ver con el hecho de que, bueno, o todos en la cama o todos en el suelo, el juzgamiento, el procesamiento judicial contra militares y el resto que pasó. Recientemente conocimos la detención de 2 altos jefes militares, el general García. Lo último, un tribunal libera de manera condicional a uno de los principales implicados en este caso. Este es un tema polémico. Sí, es polémico por la magnitud y el impacto que generó, que se considera que es un crimen de lesa humanidad, sobre todo a sabiendas que se tiene referencia que el alto mando de la Fuerza Armada, en este caso la Tandona que se le conocía, estaba sabedora de todo este proceso y aún hasta el conocimiento de su comandante general, que en este caso era el expresidente Cristiani. Entonces, este es uno de los muchos casos de guerra que sucedieron en el país y que entraron así entre polémicas de liberaciones o no, de aplicaciones de la justicia. Recordemos que antes estaban salvados por la ley de amnistía, que luego fue derogada, y en este proceso es que también el coronel Benavides es que entra en este proceso. Entonces, acá lo polémico que se genera es, o para mí, la disyuntiva entre la justicia y lo legal. Esa es, creo que la disyuntiva que se está manejando, pero hay que valorar que para este caso en particular del coronel Benavides, que fue el que casualmente cacharon dentro de este proceso de los 9 acusados, de los cuales solo fueron 2 los sentenciados en el 91, dentro de este proceso se toman en cuenta 3 aspectos legales. Uno, la edad, de que ya cumple más de 60 años o tiene más de 60 años, en este caso tiene 77, 2, que ya cumplió por lo menos 1/3 de la pena, y 3, el factor de salud, pues la misma ley, en este caso la penal, manifiesta que pues si hubiese algún problema de enfermedad degenerativa, también es válido. Entonces esos 3 elementos son los que se aprovechan para hacerlo. Y conste que en este caso el coronel Benavides siempre manifestó algún tipo de requerimiento legal para poder ser liberado. Se recuerdan que también puso varios recursos, apeló a varios recursos ante la misma asamblea. El indulto, por ejemplo, fue uno que puso en el 2021, en donde se le negó aún por la misma fracción de la bancada de Nuevas Ideas. Entonces, el problema viene entre la justicia y lo legal, que es donde convergen, pero que creo que en este caso se tomó como base la justicia para hacerlo. Para mí debería haber una reforma en todo este proceso legal para que este tipo de acciones o de sentencias o de valoraciones no queden tan fácil ante actos como este. A ver, ingeniero Villacorta, o sea, cuando yo planteé a manera así ligera la presentación de este tema que estamos tratando en esta segunda etapa del programa, es porque realmente siempre para esta fecha, noviembre, se genera, obviamente en el marco de la efeméride, ¿verdad?, de este acontecimiento, estas discusiones en las que muchos se preguntan, bueno, ¿por qué solo de este lado y por qué no del otro lado, verdad? Sabemos, y tú mencionabas muy bien, todo esto viene también a ser producto de lo que para muchos fue un error, el haber quitado, el haber abolido lo que era la ley de amnistía, ¿verdad? Y no haber creado la ley de la reconciliación que está en la Asamblea Legislativa. Sí, todavía es pendiente. No creo que la haya. Perdón un poco, pero que había hacer hincapié en esto. Son 2 cosas. Primero, esos hechos de hace 33 años, que es un crimen de lesa humanidad, como muy bien dicho aquel es amigo, licenciado. Pero no solo eso. Fue la peor estupidez, casi diría imbecilidad, de los que tomaron esa decisión, porque eso contribuyó, perdónenme, a mi parecer, a la derrota de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque de inmediato, al haber internacionalmente desaparecido la Unión Soviética como peligro para los Estados Unidos,
y entonces ya no tenía sentido seguir financiando a un ejército que ahora ya no solo mataba curas, sino que se llevó también a los de la UCA. Eso hizo que le apartaran los recursos a las Fuerzas Armadas y obviamente la Fuerza Armada se quedó prácticamente sin retaguardia, por decir de alguna manera. Y lo mismo le pasó al FMLN, hizo la acción que hizo y lo que pensando que iba a haber insurrección, esa no se dio, y eso facilitó, abrió el espacio para una negociación que había llevado a atrasos y que por fin nos llevó a los acuerdos de paz. De tal manera que la muerte de los jesuitas no fue en vano a estas alturas, sino que desgraciadamente sí, pero contribuyó a encontrar hace 30 años, esa paz que era indispensable porque nadie quería continuar con esa guerra. Digo esto porque el caso ahora de el coronel Benavides, sí, pero él fue el que tomó la decisión según los análisis jurídicos que se hicieron, las pruebas, y desgraciadamente, como no se ha hecho lo que corresponde por la Asamblea, que es crear esta ley que permita por fin resolver todas esas cosas que han quedado en el pasado, donde la responsabilidad no solo es de un lado, como dice Ernesto, sino que también del otro lado, pero no se llega a nada por la bendita ley de amnistía y luego la incapacidad para dar una normativa moderna, porque no se puede aplicar el Código Penal actual. Para este tipo de hechos se necesita una legislación penal propia para eso, como ha sucedido en otros países. Eso que no de este tipo no de acciones como las que están viendo ahora. Claro, entonces creo que allí hay un atraso. Y por último, los militares sí, los militares no. A mí me parece que si cumple con los requisitos legales, no importa quién sea, se respeta la ley y el derecho que el otro tiene de verse favorecido con la ley, así de simple. Ojalá se aplicara lo mismo a todo mundo. Sí. En el caso de los otros señores militares capturados, bueno, estará en proceso, pero si me pregunta a mí, que yo era miembro del gabinete de gobierno en aquel momento, el general García, perdóneme, tiene responsabilidades, ser el ministro de la Defensa. Y muchas decisiones que se tomaron de colocar guardias en el Palacio Nacional y dispararle a la gente, ¿de quién dependían? Sí. Entonces creo que el caso del general García viene precisamente por la muerte de los periodistas holandeses. En particular, una de las muchas. Bueno, de hecho, ahora, y del otro lado, ingeniero, perdóneme, yo no estoy en contra de esto. Lo que yo estoy tratando la manera de ser un poco equilibrado. Y los asesinatos de los alcaldes de la democracia cristiana. ¿Me explico? Sí, pero esos son los procesos que hay que arreglar y corregir. El caso de Mayo Cibrián, lo que pasa es que el caso de Mayo Cibrián, Mayo Cibrián, bueno, el mismo Roque Dalton, ¿no? El mismo caso de Roque. Roque, igual en el conflicto. Que se manifiesta. Entonces, el país ha quedado con mucha deuda en cuanto al proceso de hacer justicia. Y creo que va a terminar y va a quedar para la historia con esos procesos de injusticia. Pero a pesar de que puedan quedar libres muchos de estos autores, sea del bando del ejército o sea del bando del FMLN en este caso, pero ¿qué es lo que se van busca? a quedar libres, ¿qué es lo que se busca? ¿Venganza o justicia van a quedar o libres, reparación? Pero siempre, que esa es parte del debate. Aquí desde mi valoración, ambos, los que están involucrados en este tipo de hechos de guerra, van a quedar libres, pero nunca van a quedar, siempre van a ser culpables. La historia siempre van a tener en ellos la responsabilidad, aún por todo el informe de la Comisión de la Verdad, en donde se establecen muchos de estos casos. Y eso, para mí, lo que debería hacerse ahora son tres cosas muy particulares. La primera, como también ya valoraba el ingeniero Villacorta, hacer una nueva reforma, en este caso los aspectos legales, que prevenga acciones de este tipo de guerra o de lesa humanidad en cualquier contexto. Bueno, ahora en el contexto de las pandillas se manifiesta que es un proceso de guerra, entonces también incluye cualquiera de estos actos, en donde las penas sean diferentes a los delitos comunes que se puedan dar, porque vemos que aquí la aplicación de la justicia es desequilibrada.
hay que reformar los contenidos educativos, en donde se apele mucho a estos informes de la Comisión de la Verdad y se dictamine los procesos como fueron. Y tercero, también, bueno, hay que nuevamente ahora con la constitución de esta asamblea, tienen todo para poder generar y aprobar una nueva ley transicional. Te hago una pregunta recurriendo a tus análisis como catedrático, como un hombre que lees, obviamente, el mapa político en el país. ¿Y cuáles serán los motivos por los que no se ha logrado aprobar teniendo, digamos, todo un escenario legislativo propicio para hacer? Desde mi valoración se juega siempre el poder, y el poder está detrás de que se tenga toda esta manifestación de querer tener una legislatura propia para poder dar a conocer los hechos como son. No digo la verdad porque la verdad se conoce, pero que se oficialicen todos estos en casos. ese mismo sentido, le hago la en este caso usted, económico y militar, porque los militares siguen teniendo mucho poder. ¿Por qué será el atraso? ¿Qué habrá de...? Porque si comenzamos a revisar eso, para muchos van a verse enfrentados no solamente a la justicia, sino que a su imagen frente a su misma familia. Sí. Mucha gente no tiene ni idea de qué se hizo y qué no se hizo en ambos lados. Es que la guerra no se hace a pañuelazos, pues sí, ni con margaritas. Pero lo voy a decir... Por ejemplo, es necesario llegar a la verdad, sí, para poder hacer justicia, no venganza. Lo voy a decir asumiendo un poco el papel del ausente, porque en su momento varias organizaciones o militares se han mostrado en algún momento inconformes de todo este proceso, porque lo han visto desequilibrado y lo han visto que es más de responsabilidades que recaen, ¿verdad?, sí, sobre ellos que en el otro adversario. Y fíjese que ahora, hay un punto de intermedio en esto que se llama el informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Y que creo que ahí es donde está también donde pesa la manzana la postura, de la es correcto. Sí, y fíjate que en este caso aquí es donde se puede ver que no hay una tendencia o persecución política, digamos, en este contexto, porque si fuese una persecución política como se manifestara, creo que el actual gobierno ya hubiera hecho todo para desvirtuar o inclinar la balanza a favorecer los juicios en contra del FMLN, como se dice. Y persecución política en esto no sé, no creo. Lo que a mí me parece es que es indispensable una legislación que permita por fin, de una vez por todas, cerrar capítulos. Pero eso implica definir responsabilidades en su momento, no para meter preso a nadie, sino que para que no se repita esto. La idea es que todas las que nos encontremos todos dándonos cuenta, las nuevas generaciones, que caer de nuevo en una situación como esa es un daño histórico espantoso. Creo que esa parte es lo que se ha dejado de cumplir. Y fíjate, creo que el punto también de no llegar a concretizar esto en estos momentos es porque se puede, digamos, si se diera a conocer la verdad como tal oficialmente, se puede desvirtuar la imagen de la Fuerza Armada, que ahorita tiene una buena reputación. Siempre, después de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada ha sido la institución que mejor ha salido hablada conforme a la aplicación de los acuerdos. Entonces posiblemente hay una disyuntiva en que si se llevan todos estos casos y se oficializan estos hechos, puede ser que se dañe la imagen de la Fuerza Armada. En este caso para mí no, son dos momentos históricos diferentes. Sí, uno es el anterior, en donde la Fuerza Armada anterior a la guerra cubría el factor económico. Esta no, esta ya está más vinculada a los procesos sociales. Fíjense que lástima que el tiempo ya se nos agotó, pero aquí alguien me recuerda también, Ernesto, es importante mencionar que gran parte de la responsabilidad por la cual no se aclaran algunos aspectos desde el punto de vista castrense es porque ellos desde un principio cerraron los archivos y no los han dejado que se vean. Y eso es cierto. Y claro, que conste, era un compromiso de campaña del presidente de la República. Y solo se han encontrado o solo se entregaron informaciones parciales. Pero esto viene de Mauricio Funes, es correcto. No digamos Sánchez Serén. Pero yo quiero insistir. Mauricio Funes, Sánchez Serén no permitieron. Pero este caso, el presidente se comprometió a eso es lo que estoy diciendo. También. Y entonces
la Ahí información están. fue parcial. Prueba de ello es que hasta el juez que está siguiendo casos ha sido Separado. Separado, sí, y- el Dermosote. Bueno, la verdad que era necesario hacer un análisis en el marco de esta efeméride, 33 años de esta masacre, donde no solo los padres jesuitas, sino que también 2 colaboradoras, y traerlos a colación en un análisis de día miércoles en esta primera etapa con ustedes era precisamente para hacer hincapié en lo que usted decía, ingeniero, que sean hechos para no olvidar, pero para que no se vuelvan a repetir. Ese es el punto. Porque ese es, creo que en el fondo, el meollo de esto. y desarrollar lo que necesitamos, una cultura de paz, de tal manera que desde las escuelas exista toda una orientación curricular que haga que se le quite La de la formación cabeza a la ciudadana. gente la necesidad de la violencia para resolver problemas políticos. Lo que siempre hemos hablado, formación ciudadana. Que siempre hemos hablado de eso. Yo les agradezco de verdad el tiempo que disponen para venir a conversar con este servidor y con el país a través de esta plataforma de opinión periodística que Grupo Megavisión ofrece a todos los salvadoreños. Y muchas gracias entonces por habernos acompañado, ingeniero. A la Gracias, orden, de verdad. mucho Gracias. gusto. Un gusto, Ernesto. un gusto. Gracias también. Nos esperamos volvernos a ver antes de Navidad, ¿verdad? Sí, claro. Antes de fin de año. Esperamos, Dios mediante. Cuidémonos del COVID. Y de ¿verdad? las enfermedades también respiratorias. porque no solo Respiratoria, el no, COVID. el ingeniero ahí anda ahí está Hay que mostrando. ponerse la mascarilla. Ahí está mostrando su mascarilla. Yo la dejé en mi No, oficina. ahí está. 7:21, nos vamos cuando regresemos. Hablemos de precios de productos de la canasta básica, hablemos del tema de seguridad alimentaria, producción agrícola y otros temas importantes esta mañana. Ahí están 2 de nuestros invitados, Adalberto Blanco y por supuesto Danilo Pérez con nosotros en la segunda parte. Diálogo con Ernesto López. Bien, son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos. Agradecemos de ustedes estar pendientes, como siempre, de nuestra señal y sobre todo también de estar muy activos, dándonos sus puntos de vista con relación a las temáticas que estamos abordando. Quiero aprovechar, enviar un saludo muy especial al doctor Salvador Duque, que está siempre en sintonía de nuestro programa. Un saludo muy especial a esta hora de la mañana también a su querida esposa. Bueno, realmente vamos ahora a tocar un tema que ha venido siendo también motivo de mucha preocupación por los salvadoreños y de ocupación para las autoridades para evitar descontrol en cuanto al tema de precios en los productos de la canasta básica. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña acá en nuestros estudios Adalberto Blanco, él es representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Gracias por acompañarnos, Adalberto. Gracias por la invitación, un gusto. También quiero saludar a través de nuestra plataforma digital, quiero saludar a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, y desearle pues ya casi una buena recuperación. Gracias, Danilo, buenos días. Muy buenos días, Ernesto, qué gusto saludarle, un cordial saludo a las amigas, los amigos que nos sintonizan esta mañana, por supuesto que también al invitado, a Alberto, y a toda la población consumidora nacional. Bueno, creo que contigo, Danilo, y también con otros actores, el ministro de Agricultura, que siempre ha estado dispuesto de venir a abordar este tema. Hemos hablado acerca de la importancia también con Ricardo Salazar del Centro de Protección al Consumidor. Hemos hablado sobre la necesidad de buscar cómo lidiar entre lo que se puede considerar una crisis mundial en el tema de precios y sus repercusiones en los productos de la canasta básica y realmente lo que tenemos nosotros acá como producción local. Vamos a abrir un poquito el debate desde ese punto de vista. Vamos a ver. Comienzo contigo, Adalberto. Bueno, justamente yo creo que hay 2 cosas, ¿no? Uno, el tema de precios que afecta a nivel internacional, pero que El Salvador ha sido fuertemente golpeado. El tema de inflación a nivel local, estamos hablando que anda por alrededor del 7.49%, pero en el rubro específico de alimentos se dispara y casi se duplica el 13.55%. Es decir, que esa inflación impacta a nivel nacional, pero está golpeando principalmente el tema de alimentación.
Y por otro lado, el tema de producción, hemos tenido el impacto desde el inicio por el incremento de los precios de los insumos agrícolas, que casi en algunos casos se triplicaron. Por lo tanto, la gente redujo sus áreas productivas, sus áreas cultivadas. Y por otro lado, tenemos los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, ha sido fuertemente golpeado. Nosotros, como Mesa de Soberanía Alimentaria, creemos que vamos a tener un déficit de alrededor de 5 millones de quintales entre frijol y maíz. En los 2 últimos años hemos producido alrededor de 17 millones de quintales de maíz. Creemos que ahorita vamos a producir alrededor de 13 millones de quintales. Y de frijol, incluso podemos llegar a un 50% de la producción normal, que normalmente andamos superando los 2 millones de quintales. Pues este año creemos que por los impactos podemos tener reducciones de hasta un 50%, y lo estamos viendo en el tema de precios. Implica, este panorama, como lo describe Adalberto, implica que se deben de tomar medidas mucho más contundentes de lo que se tienen ahora, medidas compensatorias, el tema de combustible, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. Bueno, digamos que esas medidas no han impactado lo suficiente, porque estamos viendo justamente se ha duplicado la inflación en el tema de la canasta básica, pero además tenemos que prever esto, o sea que esto ya es cíclico, ¿no? Está pasando todos los años, el tema de la inflación está impactando. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar estas crisis futuras? Porque El Salvador es un país altamente dependiente de alimentos, y con el impacto de las últimas tormentas y huracanes que hemos tenido, se ha afectado toda Centroamérica, y nuestra principal importación de alimentos viene de la región. Entonces nos quedamos como un país altamente vulnerable y dependiente de lo que puede pasar en mercados internacionales, y no hacemos nada por fomentar y mejorar la producción nacional. A ver, Danilo, ¿cuál es tu, digamos, fase introductoria para poder de alguna manera comprender mejor el índice de precios y el impacto que puede tener también el índice de inflación, que creo que también es factor de medición a la hora de poder establecer un análisis como el que estamos queriendo hacer esta mañana, ¿no? ¿Cómo no? Yo empezaría señalando que una cosa es la inflación global que podemos realizar en términos generales. Podemos ver en el ámbito nacional que El Salvador, después de Panamá, es el segundo país en la región centroamericana con la inflación más baja, que es del 7.5, de acuerdo a la última actualización del Banco Central de Reserva. La más alta la tiene en este momento Nicaragua, con 12.2%. Entonces, una cosa es la inflación de los 238 bienes y servicios que se miden en materia nacional, pero cuando analizamos la inflación de los productos que contienen la canasta básica alimentaria, que son específicamente 22 productos, tanto para la canasta básica urbana como para la canasta básica rural, si nosotros comparamos los precios del periodo cuando empezó, digamos, a estar estable el precio de la canasta básica, que fue en enero del 2021, que ese fue el último precio que tuvimos estable, que los 22 alimentos en la urbana costaban $199.24 y la rural $141.68. Ahora, al comparar enero 2021 con respecto a lo que informa la Dirección General de Estadísticas y Censo de septiembre del 2022, podemos observar que a septiembre la urbana se dispara en $237.89 y la rural con $173.97. ¿Qué significa eso en términos económicos? Significa que la población ha pasado a desembolsar para la urbana $38.65 de más, y en la rural $32.29. Dicho en otros términos, tanto la urbana presenta un incremento del 16% como la rural un incremento del 19%. Entonces, por eso es importante separar la inflación nacional con respecto a estar hablando específica y más concretamente de los 22 productos de la canasta, de la canasta básica urbana. Es interesante ese punto que
aclaras para separar ambas cosas. Yo creo que también es importante conocer la opinión que tienen algunos televidentes. Voy a aprovechar también, porque lo que buscamos es estimular a conocimiento y también a despejar todas aquellas dudas que puedan darse, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de hablar de una producción agrícola propia, nuestra, que en su momento de seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros y en esta conversación que tenemos precisamente con Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, y también Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Salvadoreña Alimentaria. ¿Quiere decir entonces, a partir de las primeras impresiones, Adalberto, que no ha sido un buen año o no han sido buenos los últimos años en temas de producción agrícola? Uno. Dos, el factor también que vino a afectar fue la más reciente, la tormenta Julia, que hay estimaciones bien importantes de afectación que me lo describía recientemente, por cierto, el ministro de Agricultura. Justamente no han sido buenos años. Eso tiene que ver con la matriz productiva alimentaria que tenemos, ¿no? Que está bien reducida. No hay apoyo directo, el presupuesto del Ministerio de Agricultura no supera el 1% del presupuesto. Okay. Danilo, tienes abierto el micrófono para la hora de que tú quieras intervenir, ¿verdad? En la conversación que tenemos. Perdón, Adalberto. Sí. Justamente eso, estamos viendo que los presupuestos históricamente vean, no han sido suficientes para el tema de agricultura. Aparte, este año el tema inflación y el tema fenómenos naturales han afectado duramente. Justamente Julia afectó el área, en la zona oriental del país. Solo la zona oriental del país aporta a la producción nacional de maíz alrededor de 3.5 millones de quintales en cosecha de postrera, y justamente el huracán golpeó en el momento más vulnerable los cultivos, ¿no? Estimamos alrededor de por lo menos un 40% de daños y pérdidas en la zona oriental, que afecta a nivel nacional, y a eso se le suman otros factores, entregas tardías de los paquetes, etcétera. Yo creo que hay que vernos como país y hay que vernos qué queremos con el tema alimentario. Queremos ser dependientes, queremos mejorar nuestra producción, queremos estar vulnerables ante estos fenómenos tanto naturales como socioeconómicos. O sea, ¿cuál es la visión de país? Eso creo que tenemos que definirlo. Y ese elemento que tú hablas de visión de país concurre un poco a analizar también el tema de la política de apoyo que se tiene hacia el sector. El sector ha venido demandando mejoras desde el punto de vista de, por ejemplo, precios en los insumos agrícolas. Está el tema también del soporte que se les da con el tema de las semillas a los agricultores, en fin. Hay varios aspectos ahí que también están sobre el tinglado que me parece que son valores agregados en este contexto, ¿no? Sí, digamos que la vulnerabilidad del país en relación al tema alimentario tiene como dos grandes vías. Uno son los impactos externos del cambio climático, los efectos, los fenómenos naturales, pero hay otro que es nivel interno, que es el tema de modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, de momento, nuestro modelo de desarrollo en tema alimentario es altamente vulnerable. Somos dependientes, importamos alrededor del 70-80% de hortalizas y frutas del resto de la región centroamericana, importamos alrededor del 40% de maíz, importamos frijol, y entonces cualquier cambio a nivel internacional nos va a golpear, ¿ves? Somos altamente vulnerables. Solo en el último año hemos perdido 33,000 empleos en el área rural, o sea que se va agravando cada vez más. Danilo, ¿qué piensas tú? A ver, ¿cómo te sumas al análisis? Bueno, yo creo que hay una gran preocupación en materia alimentaria en este momento del país debido sin duda al impacto del cambio climático, pero también sin duda al tema de la desigualdad social y económica que todavía tenemos en el país. Por eso es importante analizar de mejor manera el sistema alimentario y poder enfrentarlo. La encuesta que sacó la UCA recientemente sobre el tema de la percepción, de las opiniones con respecto a cómo está percibiendo la realidad de la población, creo que es un indicativo que
que las autoridades deben de tener en cuenta a la hora de formular políticas públicas. La encuesta lo que nos dice es que el principal problema que en este momento afecta a la población, un 65.3% lo afirma, dice que es la situación de carácter social y económica. Esta encuesta también habla de que un 93% de los últimos 3 meses ha sentido que la situación sigue igual o que ha empeorado. Este no es un tema para politizarlo o partidarizarlo, más en un contexto de campaña que se avecina, pero sin duda alguna que nos ponen las luces altas, se encienden los focos rojos para ver de qué manera se puede enfrentar esto. Y yo sí creo que hay que cambiar la matriz productiva de carácter nacional, porque la importación que tenemos en materia de hortalizas es del 93%, poco arriba del 93% del ámbito nacional, en fruta es de aproximadamente un 60 y pico %, y en cierta medida tenemos el nivel de soberanía y seguridad alimentaria en el caso de los cereales, ¿verdad? Aunque se genera un proceso de importación. Sin embargo, no hay que perder de vista que por lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania, los insumos agrícolas se elevaron. Eso obligó a que los productores, más o menos en el tema del maíz, dejaran de producir aproximadamente se perdiera en materia de producción 3 millones de quintales. Esto lo ha afirmado varias veces Campos. En el caso del frijol se han perdido aproximadamente en materia de producción 150.000 quintales, y nos viene goleado. Nos viene el impacto y viene a sumar a los 150.000 unos 20.000 quintales más, 170.000 quintales de frijol menos, y en el caso del maíz se han perdido unos 575.000 quintales. Eso viene a sumar aproximadamente 3.575.000 quintales. ¿Qué pasa con esto, Ernesto? Termino. Lo que sucede con esto es que hay una afectación directa, por un lado, del sistema alimentario a los productores, a nuestros pequeños productores de la economía familiar agrícola, pero también hay una afectación directa al consumidor final. Las acciones que se estén impulsando en materia de verificación de precios es importante, pero yo sí creo que hay que generar otro marco de políticas públicas, porque ya vamos viendo desde febrero del 2021 a septiembre del 2022 que los precios siguen incrementándose y nada parece indicar de que los precios van a mejorar. Vamos a cerrar con precios altos y el próximo año vamos a continuar con precios altos. Fíjate que ese énfasis medular que tú estás planteando era el que quería comentar. Esta mañana, por cierto, un matutino en el área de negocios plantea que, de acuerdo al análisis mismo que hace, tomando en cuenta el cálculo del índice de precios al consumidor, el Banco Central de Reserva, plantea que las cifras de incremento que ha tenido, en este caso, la canasta básica, o por lo menos en lo que se mantiene, es 238.95 centavos de dólar. La canasta básica rural, 179.47. ¿Qué significa esto entonces, de acuerdo a las valoraciones que ustedes están haciendo? Bueno, lo que significa es que las personas tienen menos disponibilidad de dinero para comprar alimentos, y lo que pasa es que tienen que buscar estrategias, ¿no? Los pronósticos para agosto de este año era que El Salvador iba a tener alrededor de 1 millón de personas en una situación crítica alimentaria, ¿verdad? Implica que estas personas tienen que tomar estrategias para sobrevivir, tienen menos dinero para acceder a comprar alimentos, entonces tienen que buscar estrategias, y esas estrategias van desde la reducción de tiempos de alimentos, de porciones, compra de alimentos menos saludables, digamos, que los que podrían comprarse sin esta inflación. Y aparte de eso, se genera otros procesos, por ejemplo la migración. Hemos visto que se ha incrementado la migración en la zona rural específicamente, tanto interna como a nivel internacional, y eso lo que va a hacer es que va a debilitar aún más el campo. O sea, se van los jóvenes, se van las juventudes, y por lo tanto hay menos acceso a mano de obra. Hay muchas quejas a nivel de las zonas rurales de que no hay mano de obra para cultivar. Es otro de los grandes problemas que hoy en día. Lo conversaba con una empresaria agrícola
esta semana y me decía el problema, por ejemplo, en el caso de la recolección del café, que es otro de los productos que tal vez no es básico dentro de lo que es la canasta, pero que sí es un producto agrícola. Me decía, el problema que tenemos es que no hay cortadores. Porque es insuficiente lo que puede generar de ingresos para un productor en medio de la inflación, la crisis climática, etcétera. Y lo otro que tiene que ver es que ahora es difícil, como las remesas vienen y acomodan a familias y no les gusta ya andar en el campo. Pero es que tiene que ver con cuál es el horizonte de vida, ¿no? O sea, Ok, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hacía una reflexión en cuanto a la especulación de precios que se genera también producto de aquellos que en su momento aprovechan situaciones como de temporada o lo que sea, de tragedias, como por ejemplo para poder de alguna manera sacar provecho de los precios de una forma fraudulenta. Otro aspecto que también me gustaría, y aquí me preguntan, es que por qué el frijol sigue siendo, se está comprando a 1.20 o 1.30 en algunos casos. La libra, no sé, creo que tú me puedes dar un mejor dato en Danilo. Sí, en este ejemplo que preguntan. Sí, cómo no. Lo que nosotros hemos llegado a concluir es que en efecto hay un fenómeno de especulación de precios de determinados productos de la canasta básica, en este caso del maíz y del frijol. El consumo que se está haciendo del maíz y del frijol actualmente es lo que se dio en la cosecha 2021-2022 y por tanto no debiera de tener los precios que estamos observando actualmente. Recordemos que para mayo del 2021 el quintal del maíz costaba $17.20, el promedio nacional, y actualmente está en $29.10. El quintal de rojo de seda costaba $56.40. Recientemente el Ministerio de Agricultura lo bajó de $100 a $97. Sin embargo, cuando lo vemos por libra, esto pues anda en un promedio de $1.20, $1.30. Entonces es un fuerte impacto. Aquí se está dando un fenómeno de especulación. Está bien que la Defensoría del Consumidor esté verificando los precios, pero todavía nosotros no vemos que se esté tocando a quienes en realidad están especulando fuertemente con el tema de los precios de los alimentos. Creo que hay que tener más agresividad en ese sentido para poder enfrentar estos altos precios que tenemos, porque ¿quién no come tortilla? ¿Quién no come frijoles en este de acuerdo, país, todos, sí. Etcétera? Entonces, ahí hay que tomar medidas contundentes. Y hay un último elemento que quisiera mencionar, sí, dime. Que es con respecto a todo este tema de los incrementos de los precios, Ernesto, porque ¿qué es lo que está haciendo en efecto esto? Que la población esté disminuyendo fuertemente su consumo de alimentos de carácter nutritivo, toda la perspectiva nutricional de los alimentos. Si no se hace un consumo adecuado de los alimentos, de esos 22 productos que están contenidos en la canasta básica alimentaria, se generan lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, la mayoría de los cánceres que tenemos en este país. Solo El Salvador invierte aproximadamente un poco más de $500 millones para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles en compra de medicamentos. Entonces, yo aquí quiero tomarle la palabra al señor presidente de la República cuando en uno de sus tweets comentaba y decía que era importante promover el tema de la alimentación saludable. Recientemente hemos finalizado un estudio con la Organización Panamericana de la Salud de la oficina de Washington y nosotros como CDC acá en El Salvador, y la opinión de la población ha sido que es importante que en el país exista un etiquetado de advertencia frontal de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que el consumidor sepa saber si los productos que están consumiendo son altos en azúcar, son altos en sodio, etc.
Por tanto, acá se necesita una ley de etiquetado frontal de alimentos. Invito al Ejecutivo, haría un llamado a la primera dama de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa para que se pueda promover una ley de este tipo que pueda contribuir con la salud de la población salvadoreña. Ya hemos nosotros, como ustedes, puesto esto en el debate con el Ministerio de Salud, pero yo creo que en el país hay muchos intereses de carácter de industria agroalimentaria que no permiten que estas iniciativas avancen para disminuir. Voy a correr en el tiempo y le agradezco mucho esa reflexión, pero Adalberto, ¿cuál es la salvedad de un problema de que año con año lo estamos abordando? La falta de una ley, falta el complemento de una política. Una política pública es política pública que se concentra precisamente por iniciativa de gobierno, pero la ley de seguridad alimentaria, una ley de soberanía alimentaria, que son dos aspectos que de alguna manera creo que están ausentes hoy en día, ¿no? Justamente en los meses anteriores alcanzamos el precio más alto de la historia en la tortilla salvadoreña, ¿sí? O sea que estamos llegando a estos niveles de crisis, y desde hace 13 años se presentó la primera propuesta de ley de soberanía alimentaria y no ha pasado en la Asamblea, no hay interés, y esta ley toca varios puntos esenciales: tema productivo, tema comercialización, creación de reserva estratégica de alimentos, apoyo directo a agricultores y agricultoras, y no hay interés. Lo que hemos visto es que no hay interés, y eso tiene que ver con una visión de país. Entonces se ve a la agricultura, que todavía las zonas rurales representan alrededor del 37% de la población, se ve al margen de estas políticas públicas, y por lo tanto necesitamos una política pública que realmente incorpore esta visión. El año pasado vimos un anuncio del gobierno que iba a lanzar el plan de rescate agropecuario, ¿sí?, que era alrededor de 1.200 millones, 600 para café y 600 para granos básicos. No hemos visto todavía nada de ese plan de rescate agropecuario, se ha perdido, se ha diluido en medio de 3 ministros de Agricultura, 2 viceministros y una viceministra. Vemos un Ministerio de Agricultura alejado de la población rural. Entonces la invitación sería a que corrijamos esto y creamos una visión de país que apoye el sector rural y productivo del país. Danilo, ¿qué nos espera la temporada de año al cierre del ciclo, que estamos ya casi a un mes y medio, ¿no? Mire, a manera de conclusión. Sí, yo invitaría a los consumidores, a nuestra población, a que cuiden sus recursos, más ahora que se viene el aguinaldo. Creo que la prioridad tiene que ser el tema de los alimentos, la situación alimentaria. No se alegren mucho con el tema del consumo de otros bienes. Al contrario, creo que la prioridad tiene que ser los alimentos. El escenario no es nada positivo, no quiero yo ser alarmista en esto, pero si vemos el índice de precio de los alimentos a nivel mundial que maneja la FAO, estamos muy lejos para que los precios disminuyan, tanto en el ámbito mundial como en el ámbito nacional. La CEPAL está advirtiendo ya un crecimiento económico en el plano para la región de América Central bastante bajo, que va a rondar aproximadamente el 1.4%. Y entonces, por tanto, lo que vamos a ver es una contracción económica en materia de la región centroamericana. Va a ser bajo, va a haber menos liquidez. Entonces, por tanto, como digo, invitar a nuestros hermanos, a nuestra población consumidora a cuidar los recursos y hacer el llamado al Ejecutivo a que tome otros tipos de medidas de política pública. Está bien lo que hizo con el tema de los combustibles, pero tiene que trascender la medida aún más, porque el dinero, como ya vimos, no alcanza. El dinero, la gente ya no puede hacer más. Yo creo que ya la gente se apretó o se ha apretado el cincho hasta donde ha podido, y por tanto lo que está pasando es que ya la gente se está alimentando no adecuadamente. Hay personas que ya no comen 3 platos de comida, hay personas que han pasado a comer un plato de comida. Estamos hablando que esta organización del sistema de Naciones Unidas, como es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, ha dicho que en el país hay 1.3 millones de salvadoreños y salvadoreñas en una situación de inseguridad alimentaria. Por tanto, el dato es fuerte. Aunque habría que reconocer que también las medidas implementadas por el gobierno y que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa
han sido un paliativo precisamente a todo ese entorno de crisis que se maneja y que ha logrado menguar los impactos. Por ejemplo, mantener el subsidio del tema de los combustibles, de acuerdo a lo que me expresan nuestros televidentes, ha sido un factor importante. También hay que ver ese otro ángulo, Ernesto, para no perder de vista el análisis que están haciendo tus invitados. El tiempo se me fue. Adalberto, gracias por habernos acompañado. Gracias, un gusto y un saludo a la población. Gracias también a ti, te agradezco y que te mejores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Por mi parte, eso es todo por hoy. Arriba mi gente viene en cuestión de minutos, con mucha energía para que usted pase muy bien la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.